Exacto, porque ahí los leemos en un ratito nada más y ahora volvemos a hablar de buenas noticias. ¿Te parece, Cris? A ver qué Porque tan buenas. tenemos que hablar de inflación y de aumento de precios. A ver, se estima que la inflación, de hecho, ya en mayo va a ser mayor al 3%, en abril estamos hablando que se acercó al 4%, en mayo se viene, escuchá. Ya, de hecho, empezó el aumento de energía del 9%. Prepagas entre abril y mayo aumentaron un 10%, además de alimentos y bebidas porque subió el combustible, el aumento número 16 desde agosto del año pasado. Ni me lo diga. Yo cargo un tanque por semana, ni me lo diga que me dan ganas de llorar. Claro, hablamos de un 15% y se viene aumento de gas también del 7%. Por ende, todo esto en mayo estamos hablando que seguramente la inflación va a ser mucho más alta de la que se está pronosticando, al menos. Ujú. Ahora, el problema y lo que yo me pregunto es, ¿por qué sube tanto la inflación? ¿Por qué no podemos pararla? ¿Y por qué sube tanto los alimentos? Que el mayor problema son los alimentos y bebidas, que es la canasta básica, lo que uno no puede prescindir, diríamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y también hubo suba en medicamentos, ¿no? Ah, bueno, sí, y eso terrible, además, terrible, de 1300%, Hasta inentendible, retocamos la semana pasada la falta de oxígeno por la suba también de precios. totalmente. Bueno, si te parece, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe de esto, que tiene los números muy frescos, que sabe cómo anda el comercio, esta cosa de la ley de oferta y demanda, que es Hernán Lecher, que ya está en diálogo con nosotros, economista. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué Cristian tal? Romero, ¿Cómo están? ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Hernán, ¿me podés explicar esto y nos podés contar por qué estos aumentos, por qué no se puede parar la inflación? ¿Qué es la emisión monetaria lo que no permite bajar los índices? No, es buena la pregunta, no, no es la inflación, es la emisión monetaria, eso te lo va a decir un monetarista, básicamente, en general los de mirada ortodoxa vienen diciendo eso hace 1000 años. También Ajá. pronosticaron una hiperinflación que nunca se produjo. Por eso me parece importante arrancar desmintiendo esa posibilidad, porque el camino fácil es decir eso, pero el camino fácil oculta además las responsabilidades. Y esto más allá de lo que podamos nosotros decir, si los controles son buenos o malos, si el gobierno hace esto o se hace el otro, hay una cosa que es muy sencilla de identificar, pero que en general no se pone en el centro de la escena, es que alguien remarca, alguien pone el precio, digamos. Y en el sector alimentos, si ustedes estaban hablando justamente de eso, hay que mencionar que prácticamente todos los productos, me corrijo, todos los productos de la canasta básica y en general de lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, y también me animo a mencionar artículos de limpieza y demás, Ujú. lo produce, son oligopólicos. ¿Esto qué significa? Vos, por ejemplo, a ver, vos entras al supermercado, mirá todos los productos que hay en contra del supermercado, el 75% lo hacen 20 empresas. Solo 20 empresas. Y cualquiera, elijan el que quiera. Fideos, el 80% lo hace una empresa. 12 marcas tiene esa empresa. Si uno cree que son distintos, pero todo es lo mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque se produce una cosa muy particular en este momento, que es que no se puede explicar desde los costos el aumento de precios. Es decir, ustedes mencionaban alguna hora, en general, desde la economía, nosotros decimos la polea de transmisión de la inflación suele ser el tipo de cambio. Bueno, Ujú. en los últimos 3 meses hubo lo que se llama apreciación cambiaria. Y sin embargo, la inflación fue muy alta. La primera conclusión es, la apreciación no te resuelve el universo de cosas. Y segundo, por otras razones están aumentando. Tampoco en los salarios están por debajo de la inflación, a lo sumo a la par. No son los salarios, no son las tarifas. Ahora tenemos aumento, pero vos mirás el último año y medio, no son las tarifas. Incluso ustedes mencionaban la nafta, 16 aumentos, pero de nuevo, cuando los miro en el último año y medio, también están por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que me está impulsando los precios hacia arriba? Bueno, para mi forma de ver, hay lisa y llanamente una intencionalidad de estos sectores oligopólicos, que en el sector alimentos son muy claros, que lo que quieren es mejorar su tasa de rentabilidad. Es decir, aumentan porque encuentran margen para hacerlo. ¿Y por qué encuentran margen en este momento, desde el inicio del año? Por un lado, porque hay una reactivación económica veníamos de un punto muy bajo producto del COVID. Todo el mundo sabe que a esta altura del partido, buena parte de las actividades, salvo las claramente afectadas por la pandemia, el resto está funcionando en niveles superiores a los de prepandemia, con lo cual hay un escenario donde se empieza a recuperar eso. Pero a la par, lo que tenés es una incipiente recuperación del salario.
hace unos días se discutió el salario mínimo vital y móvil. La forma más sencilla de quedarme con el aumento del 35% en cuotas, no importa, como sea, es aumentar los precios. Digámoslo como si fuera una cuota sola. Si mañana aumenta 35% el salario mínimo y yo aumento los precios 35%, me lo quedé yo. ¿Se entiende? Ese es el proceso que estamos viviendo hoy y que básicamente tiene que ver con algunos vivos que quieren mejorar su tasa de rentabilidad. En los últimos 15 días hubo 2 ejemplos muy claros de esto. En el mercado de la carne. Ustedes saben que la carne aumentó 52% en los últimos 5 meses. Una locura. Terrible. No se explica desde ningún punto de vista. Nosotros ya lo veníamos diciendo, tiene que ver con las exportaciones y tiene que ver con una avivada relacionada con el aumento de uno de los productos que tiene que ver con el proceso de producción, que es el maíz, un commodity. Aumentó de manera significativa, pero pesa solo el 10% de la producción de carne. Ahora, te lo llevan a precio por si acaso y te aumentan el precio por si acaso. Y en los últimos 15 días hubo 2 cosas. Hubo una serie de regulaciones orientadas a que aquellos que exportan declaren y mejoren su declaración jurada, lo cual hizo bajar el precio. Dicho de otro modo, alguien se estaba avivando de esa situación. Y la otra fue peor, más ilustrativa. Se multó a Coto. ¿Por qué? Porque Coto estaba comprando en Liniers, fíjense cómo es esto, compraba en Liniers 200 pesos el kilo vivo de novillo. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Estaba comprándolo mucho más caro que lo que estaba cotizando. Es decir, ¿pero para qué va a comprar más caro? Bueno, porque Coto tiene lo que se llama integración vertical. Produce la carne y la vende en la góndola. Compra más caro en el mercado central porque le permite ganar margen en la venta en la góndola. No solo por lo que compró, sino también por lo que producen ellos. Fíjate la complejidad de la cuestión. Esa medida hizo bajar 14% del precio en la carne en el mercado de Hacienda. No creo que se vaya a ver finalmente reflejado en la góndola, pero fíjate cómo funciona. No tiene nada que ver ni con la comisión monetaria, ni con ninguna de las cuestiones que uno habitualmente puede pensar que son factores inflacionarios. ¿Y por qué nunca se refleja en la góndola? Cuando puede haber una disminución del precio, nunca se refleja. Bueno, porque básicamente en general no hay una tendencia a reducir los márgenes de rentabilidad. Ese es un problema que efectivamente habría que abordar. Yo igual, mira, soy un poco menos exigente si se quiere. Yo con que no aumenten los precios me conformo. No quiero que los reduzcan. Si la carne en el mes de abril logramos que no haya aumentado, creo que está bien. Y hay una cosa que vale la pena mencionar. Coto no perdía plata vendiendo al precio que vendía, se imagina. Es decir, estamos hablando de que quiere ganar más plata. Entonces, de nuevo, más allá de si bajan los precios o no bajan los precios, porque además depende del mercado, la dinámica, una serie de cuestiones que en cada caso deberíamos analizar, lo importante en todo caso sería que no vuelvan a subir, que es lo que sucedió en los últimos meses. En el caso de la carne, yo te diría sí, de todas formas debería reducir su valor, porque es una locura que haya aumentado 52%, que no lo explica de nuevo ninguna de las razones que uno puede decir, bueno, no sé, aumentó tal cosa, tal otra. No hay nada que lo explique. Por lo cual sería bastante razonable que reduzca su precio, pero bueno, yo aspiro aunque sea a que suceda lo que sucedió en el mes de febrero, que solo aumentó un 1%. No, y tampoco se explica, Hernán, que cueste tanto entender que en este momento no significa que no ganen, significa ganar un poco menos. Esos empresarios a los que vos hacías referencia, la idea es que puedan entender que en este momento necesitan poder contribuir con algo, y ese algo es ganar un chiquitín menos de lo que estaban ganando. Pareciera como que es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy importante eso que estás mencionando, Abigail, porque a veces da la impresión, a mí me lo han dicho incluso, pero vos sos antiempresa. No, yo quiero que ganen plata, si no, no funciona, no soy ingenuo. Ahora, de manera razonable, es razonable que si aumenta, no importa los valores, pero supongamos, el maíz cuesta o vale en la bolsa de Chicago $100 y pasa a 150. Y si vos a $100 ganabas plata, ¿es razonable los argentinos paguemos 150? De esto estamos hablando. No es razonable, menos en este contexto. Yo acá sí quiero ser crítico en el sentido de es difícil pedirle a un empresario, porque está en su naturaleza ganar plata. No hago ni siquiera un juicio de valor, no digo ni que sean buenos ni que sean malos.
Lo que sí creo es que ahí sí tiene que estar el rol del Estado en términos de regulaciones para evitar que eso suceda. Sí reconozco que el empresariado tiene oligopólicos, no el almacenero a la vuelta de mi casa, el carnicero a la vuelta de mi casa, siempre que aumenta el precio, me echa la culpa, me dice, no, otra vez aumentó la carne. Le digo, el carnicero sos vos, no yo. Pero digo, es como un debate muy divertido entre los dos, porque básicamente, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, otra vez la media res me aumentó. Esto es, y eso es lo que está mal, si se quiere, que tiene recién explicado un poco las razones. Pero ahí sí creo que tiene que haber un rol activo del Estado para discutir estas cuestiones. Insisto, tienen muchas herramientas el sector empresario, suele tenerlas, para evitar estas cuestiones, ¿no? Desde aumentarte 1 gramo la galletita y cambiarte el precio y todo este tipo de cuestiones, que yo he indagado mucho y que creo que es un tema muy importante porque distorsiona el precio. Igual en que realidad, el packaging, ¿no? Que también sería. exacto. Sí, el packaging lo han usado mucho ¿para qué? Por dos razones. Primero, porque uno tiene cierto consumo habitual y a veces uno no sabe, es muy difícil. No sucede lo que decían los marginalistas de que uno tiene toda la información del producto que consume. Es mentira. Entonces, te ponen la galletita y te agregan acá new, y vos decís, uy, debe ser buenísima. Entonces, quizás te crees que está buena y vas y la pagás más caro, porque quizás es la misma. Pasa con la leche mucho, ¿no? Digo, tiene la primera y segunda marca son iguales, tienen dos cosas muy sencillas diferentes. Entonces, pero ¿qué te permite? Te permite que el consumidor nunca sepa bien de qué se trata esta cuestión del precio. Y además con una cosa más concreta aún, que es que en el caso del programa Precios Cuidados, pusieron el mocho. Es decir, firmaron un convenio, un acuerdo con el gobierno sobre una galletita, que es esa que está ahí estipulada. Cuando yo le pongo new, saco esa galletita, ¿se entiende? Entonces pasa que puedo aumentar el precio porque no está dentro del programa. Una truchada fenomenal, ¿no? Totalmente. Hernán, para aquellos que dicen que la solución ahora al problema económico de Argentina es imprimiendo billetes, ¿qué se le puede decir? A ver, ¿Es así? ¿Vos decís aquellos que dicen que hay que imprimir o los que hay dicen que no? imprimir para salir de esta situación económica que después vemos una vez que pase la pandemia? Y yo en general me inclino más hacia motores que dinamicen la demanda. Yo creo, es un falso debate esto de emitir indiscriminadamente, porque de hecho vos tenés 2 límites para la emisión, que son básicamente la transferencia de utilidad del Banco Central y los adelantos transitorios al Tesoro. O sea, vos podés emitir hasta un punto. Es mentira esto de que le dan a la maquinita y es una cosa medio una entelequia que no es real, con lo cual tenés el límite estructurales. Pero no es una emisión infinita. Lo que en realidad muestra esa discusión es entre aquellos que quizás nos inclinamos un poco más en promover la demanda y aquellos que tienen una mirada tal vez más de corte ortodoxo, que dicen, bueno, en realidad eso termina en inflación, o alguna versión intermedia que dice, no termina en inflación de manera directa, pero, a ver, si yo emito para IFE, supongamos, y la gente va y consume, y después los grandes supermercados compran dólares, me termina tensionando, aunque indirectamente. Algo de esto tiene, no es realismo mágico, es cierto. Se te silenció, Hernán. Está silenciado. A ver. Ahí está. Ahí volví. Tenés que hacer el proceso de ayudar a la demanda, pero a la vez establecer una serie de controles, requisitos, lo que sea, para impedir que ese proceso se produzca. Porque si no, lo que estás haciendo es condenar al que tiene ingresos más magros a que viva así, porque si no, el problema es que termina yéndose a la inflación y no lo resuelve nunca. No, tal cual. Bueno, Hernán, esperemos, vamos a esperar los números un poquito más. Ojalá el empresariado entienda, y además también la necesidad imperiosa que el Estado empiece a meter la cola, ¿no? En esta cuestión de la negociación de la suba de precios y demás, porque es algo esencial. El alimento o el consumo de la canasta es esencial. Uno puede prescindir del cable, qué sé yo, puede prescindir de determinada marca. Ahora,
en realidad el alimento es muy complicado. Es muy complejo. El alimento no se puede y tiene esta característica en la Argentina, que además es el resultado del proceso histórico. Así que me parece que hay que abordarla con esa característica. En general tenés oligopolios en el mundo, pero en la Argentina evidentemente tiene un efecto sobre la mesa de los argentinos que no es para nada menor. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Hernán Lecher, economista, que estaba hablando con nosotros sobre la inflación, la suba de precios y este comportamiento que también lo hemos hablado, Cris, aquí en Cómo es Posible, del empresariado argentino, de no entender que hay que ganar un poquitito menos y esto no significa empobrecerse, ¿no? Totalmente.